Gracias a Dios podemos hoy continuar mirando lo que Él tiene para nosotros en su palabra. Hemos estado viendo una serie sobre la vida de Elías. En un comienzo aprendimos cómo Dios lo preparó a él en medio de la soledad, proveyó para él en el silencio y en medio de la dificultad, y fue preparándolo para lo que vimos posteriormente, ese gran triunfo ante los profetas de Baal. Esos sacerdotes paganos que influenciaban al pueblo a la idolatría, pues Elías fue utilizado por Dios para confrontarlos, para confrontar también al pueblo, y le dio Dios uno de los triunfos más destacados que podríamos encontrar en la palabra de Dios. Él derrotó en un duelo sin precedentes, en un duelo en el que les propuso a los sacerdotes de Baal que sacrificaran, hicieran un sacrificio y le pidieran a su Dios que enviara fuego del cielo, mientras que él haría lo mismo. El asunto era que nadie podía poner fuego y sí debían esperar que Dios, su Dios, enviara fuego. Pues en el caso de Baal nunca sucedió, en el caso de Jehová, el Dios verdadero, sí sucedió. Él envió fuego y quedó demostrado ante todo el pueblo que Él era el Dios verdadero. La mayoría en Israel estaba inclinándose a los dioses que les proponía Jezabel, la reina. Jezabel, la esposa de Acab, fue la gran influyente que llevó al pueblo de Israel a esa idolatría. Y en el caso de Elías, él decidió creerle a Dios y obedecerle, aunque fuera él la gran minoría. Y en medio de esas circunstancias aparentemente adversas, pues Dios le dio uno de esos grandes triunfos. Después de demostrar quién era el Dios verdadero, pues terminó degollando en el arroyo de Sison a todos esos profetas o sacerdotes de Baal. Él se dio la desventaja, les dio la desventaja a ellos, y al final sencillamente quedó demostrado ante todo el pueblo quién era el verdadero Dios. Habían pasado 3 años de sequía porque Dios lo había ordenado. Dios le había dicho que no llovería sino por la orden de Elías. Y después de esa asombrosa victoria, pues Elías oró y envió una gran lluvia. Y hoy llegamos a esa siguiente escena de la vida de Elías. Una escena en la que nos encontramos con un hombre de carne y hueso. Creo que tendemos a idealizar a los personajes de la Biblia. Es fácil que lo hagamos. Nos creamos una imagen de esas personas que hicieron grandes cosas, que hicieron cosas asombrosas, y creemos que ellas se limitan solo a los relatos bíblicos o a personas especiales. Pero debemos recordarnos una y otra vez que estos no son superhéroes como podríamos pensar, sino que todos ellos fueron hombres y mujeres comunes y corrientes como cada uno de nosotros. Lo único que hizo la diferencia en el caso de ellos y en sus vidas fue la obediencia. Santiago 5:17 al 18 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Si tienes tu Biblia, te invito a que busques el pasaje. Voy a hacer una pequeña pausa. Busca tu Biblia, ve a Santiago 5, leemos los versículos 17 al 18. Hemos optado por no proyectar los pasajes porque creemos conveniente que estemos exponiéndonos directamente a la palabra de Dios. Que no estemos dependiendo de una imagen, sino que realmente cada uno de nosotros se dé a la tarea de tomar su Biblia, de buscar el pasaje, de leerlo. Todos debemos estar constantemente exponiéndonos a la palabra de Dios. Si ya lo tienes, leo en Santiago 5, versículos 17 y 18. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente y dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Aquí lo está diciendo Santiago, lo que está diciendo Santiago está hablando en un contexto de la oración. Y él en el versículo precisamente anterior dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
La oración eficaz del justo puede mucho, está diciéndonos ahí Santiago. Y la oración eficaz incluye confesión de pecados, incluye la intercesión, la oración de los unos por los otros. Y lo que estamos viendo aquí en este pasaje es que Elías era alguien normal, alguien sujeto a las mismas inclinaciones, a las mismas pasiones, a las mismas tentaciones, a las mismas debilidades que nosotros. Y oró y no llovió por 3 años. Y volvió a orar y el cielo dio lluvia. Espero que hoy podamos empezar a ver a Elías de otra manera también. Que podamos ver a ese hombre de carne y hueso, a ese hombre común y corriente que sí hizo grandes cosas, pero que las hizo en obediencia a Dios, que las hizo en fe. Oremos. Amado Señor, al venir en este momento delante de ti, te pido que hables a nuestras vidas, te pido que nos permitas entender mejor lo que tienes para nosotros, que nos inclines, que nos lleves por tu Espíritu Santo a desear conocerte más, a desear entender más tu palabra, a desear ser personas sujetas a ti, Señor. Pongo este resto de tiempo en tus manos y agradezco por permitirnos estar hoy congregados en tu nombre. En Cristo Jesús oro. Amén. Vamos a seguir entonces en nuestro pasaje o en los pasajes que estamos mirando sobre Elías, y te invito a que abras también tu Biblia en Primero de Reyes y vamos a leer el capítulo 19, los primeros 8 versículos. El primer libro de Reyes en el Antiguo Testamento, capítulo 19, leemos versículos 1 al 8. Dice así: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados, que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y a la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, o Horeb, la montaña de Dios. Y allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Si nos quedáramos con esta escena de la vida de Elías, tendríamos una opinión muy diferente de la que se tiene de este profeta. Esa noche, supongo, devolviéndome al comienzo de lo que acabamos de leer, esa noche supongo que llegó Acab a la casa. Jezabel le estaba esperando y le preguntó: ¿cómo te fue hoy en el trabajo? Y Acab le habrá contado, le habrá dicho: bueno, pues resulta que Elías mató a los profetas de Baal y los degolló, a todos los profetas. Y ella habrá quedado indignada. Era la principal promotora de la idolatría y de Baal y de la adoración a Baal, y entonces ella estaba molesta y le hace esta amenaza. Y veo que Elías acá no me cuadra mucho con lo que veíamos antes, con el Elías que hemos conocido hasta ahora. Porque después de haber visto un hombre que se burlaba en la cara de los 450 profetas de Baal, que luego los degolló, lo encontramos ahora huyendo ante una simple amenaza y además de eso deseando morirse. Siempre que llego a este pasaje me imagino
confrontando a Elías. Quiero preguntarle y decirle, ¿qué te pasa, Elías? Recordemos qué había pasado hasta el momento. Él había estado escondido de Acab por 3 años. Acab lo había buscado por todos lados y en otros países y no lo había encontrado. Dios mismo había cuidado de él. Le había dicho dónde esconderse, le había dicho qué hacer. De hecho, Dios mismo se había ocupado hasta de su propia alimentación. Primero lo alimentó con cuervos en el arroyo de Kerit. Luego lo envió a Sarepta y allá también, por medio de una viuda, lo alimentó. Permitió que no se le acabara la harina ni el aceite que tenía esa viuda, y con eso comió la mujer viuda, comió su hijo y también comió Elías. Solo salió de su escondite cuando Dios le dijo que lo hiciera, aunque Acab lo había estado buscando por mucho tiempo y por todas partes. Todo ese tiempo Dios había cuidado de Elías. Él había orado y había dejado de llover. Él había orado y había vuelto a llover después de 3 años. Más aún, él había sido el autor de esa gran derrota humillante, de matar, de humillar a los profetas de Baal y terminar matándolos, degollándolos. Y aquí vale la pena aclarar algo, pues hacer una pequeña aclaración. En el pasaje estamos hablando de unos 450 profetas de Baal, pero si miramos en detalle, podrían ser unos 850 profetas. Cuando Elías convoca a ese duelo a los profetas, a los sacerdotes de Baal, él le dice a Acab que lleve a los 450 sacerdotes de Baal. Y también le dice que lleve a los 400 sacerdotes de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Al final no se da muy claro el detalle de cuáles o si todos fueron ellos los que atraparon, pero por lo menos debieron ser 450 profetas. Y poco después de esta victoria, entonces viene la bruja de Jezabel, si podemos llamarla así. Yo creo que era toda una bruja, ella era la causante de esa situación en la que se encontraba Israel. Poco después de esa victoria, entonces, ella se entera y lo amenaza. En palabras más, palabras menos, le está diciendo que me muera yo si mañana no te he matado yo a ti, así como tú mataste a los sacerdotes de Baal. Y aquí es donde el héroe Elías empieza a desdibujarse y empieza a aparecer el verdadero hombre de carne y hueso. El Elías que había contado con la protección de Dios por todo ese tiempo, el autor de la muerte de todos esos sacerdotes perversos, al verse amenazado, dice el pasaje, que vio el peligro y se apresuró a huir a Beerseba. Dejó allá a su criado y luego huyó hacia el desierto por un día de camino. Me encanta ver el contexto geográfico de los relatos y creo que en este caso nos ayudaría mucho entenderlo de esta manera. Si lo vemos en este pasaje, él anunció primero que no iba a llover y después Dios le dijo que se fuera al arroyo de Kerit, que está más o menos en la parte central del mapa que estamos viendo aquí y paralelo al río Jordán. Después Dios le dijo que se fuera a Sarepta, bien al norte, fuera de Israel realmente. Después de estar ahí en Sarepta, casi por 3 años, cuando Dios le dijo que se presentara a Acab, entonces al parecer él lo hizo hacia el sur, en la región que está etiquetada como Samaria. Ahí le propone el desafío y les dice que se vieran en el monte Carmelo, que está al occidente, un poco hacia el norte. Y allá a los pies del monte Carmelo, en el arroyo de Sison, fue donde degolló a los sacerdotes de Baal. Después que llovió, él estando en ese monte oró, Dios envió la lluvia. Cuando Dios envió la lluvia, entonces Elías se levantó y corrió antes que Acab, o sea, le ganó a Acab, que iba en carros alados por caballos, le ganó y llegó primero que él a Jezreel. Y estando en Jezreel fue que recibió la amenaza de Jezabel. Y entonces huye primero a Beerseba, al sur, y luego siguió más al sur hacia el desierto. Beerseba estaba en la parte de Judá y estaba bien al sur, se fue bastante lejos.
Y en el desierto, estando ahí en ese desierto, es donde comenzamos a ver más de cerca qué estaba pasando en la mente de Elías. Después de un día de camino, al parecer encontró un enebro o una retama, un árbol de enebro o un arbusto de enebro de retama. Las diferentes versiones lo plantean con diferentes nombres, pero probablemente era un arbusto o una planta de este tipo que crece en los desiertos. Y era la única sombra que Elías encontró y se sentó ahí. Digamos que hasta este punto no hay nada raro, por lo menos al parecer. Él estaba huyendo, buscó ir hacia el desierto, encontró un sitio donde descansar, pero cuando abrió su boca es que nos damos cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Él dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Otra versión lo dice de otra manera. Y al pensar así, pienso, bueno, me pregunto, si realmente Elías quería morirse, no entiendo entonces por qué se fue al desierto. Pues pudo haberse quedado en Israel, al fin y al cabo Jezabel quería matarlo, ¿no? Por lo visto, es lo que llego a concluir, en realidad, él estaba en una profunda depresión. Quienes hemos sufrido depresión en algún grado, sabemos que podía estar sucediendo. Nuestras vidas, cuando llegamos a esos puntos de depresión, se vuelven difíciles, todo pierde sentido, pierde color, empezamos a sumirnos en una autocompasión y todo pareciera empeorar a nuestros ojos, nada nos anima. Por mucho que alguien quiera ayudarnos, por mucho que alguien quiera decirnos, pareciera que todo se vuelve más y más oscuro, más difícil, y cualquier dificultad o la más pequeña dificultad se vuelve muy grande para nosotros. Elías, por lo visto, estaba así. Quizás por eso dejó a su siervo, quería estar solo, podríamos decir. También quería de pronto que nadie le dijera que tampoco era para tanto, o que alguien tratara de animarlo. Quería morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida. Terminó ahí durmiendo bajo ese arbusto. Otra señal quizás de depresión: uno termina durmiendo en los momentos menos convenientes o menos esperados. Y bueno, en el caso de Elías probablemente eso estaba sucediendo también. Prefirió quedarse dormido, prefirió acostarse debajo de ese arbusto y quedarse ahí a dormir. Y en ese sueño, en medio de ese sueño, pues Dios se lo interrumpe. Viene un ángel y le dice: despiértate y come. Había unas tortas, unos panes horneados ahí, dispuestos para él, y un jarrón de agua. Y Elías parece que no se inmuta mucho de lo que está sucediendo. Un ángel le está dando comida. Y sí, como que se levanta, come y dice que volvió a dormirse. Y así sucedió una segunda vez. El ángel le dijo: come, porque largo camino te espera, porque tienes una jornada muy larga. ¿De qué se trataría? Bueno, como vimos, después caminó durante 40 días y 40 noches hasta Horeb, hasta Sinaí. Y no sé si lo has notado hasta este punto, pero Dios una vez más lo hizo con Elías. Proveyó para él, le proveyó la comida. Es increíble cómo Dios cuida de tantas cosas. En el caso de Elías, inicialmente lo alimentó por medio de los cuervos. Los cuervos le llevaban carne, le llevaban pan. Luego con la viuda. Y ahora un ángel mismo le trajo esas tortas, llamémoslas celestiales, con las cuales tuvo energía suficiente para viajar por 40 días y 40 noches. Yo me pregunto, ¿por qué no lo hizo Dios siempre de la misma manera? ¿Por qué no lo hizo así siempre? Si 2 tortas daban para 40 días, pues podría él haberlo dejado en Kerit y habría sido necesaria solo unas 27 visitas para los 3 años de sequía. En muchos aspectos podemos empezar a comprender que la mente de Dios es mucho más grande y más compleja que la nuestra. Y en realidad no podemos vislumbrar qué hay en ella.
Dios tiene muchas formas de revelarse, de manifestarse, de cuidar de nosotros. Quizás no podemos comprender mucho a Dios, pero sí podemos comprender algo. Él provee. De muchas maneras lo hace, pero provee. Pedro esto lo llama de una forma que me encanta. Lo llama la multiforme gracia de Dios. Es la gracia que no tiene molde y que siempre se revela de una u otra manera, pero se revela. Y eso fue lo que hizo Dios aquí con Elías. Se reveló una vez más y una vez más le mostró su provisión, le mostró su gracia. Y siempre pienso, yo quisiera una de esas tortas. Si alcanza para 40 días, con una me alcanza para 20 días de día y de noche, tener suficientes fuerzas. A veces con todo lo que tengo que hacer, quisiera de pronto una tortica de esas que me dé energía extra para poder terminar todo lo que tengo pendiente. Con eso Elías viajó por 40 días y 40 noches. A veces la palabra de Dios omite detalles que me gustaría saber, que me gustaría entender. ¿Qué ruta tomó? ¿Qué pasó durante ese tiempo? Tuvo bastante tiempo para pensar. Él recorrió bastantes regiones, territorio desértico, árido, montañoso, quizás bordeó el mar, vio cambios de paisajes y de climas. Pero al final pienso que la terapia no sirvió. Y es lo que vemos a continuación en los siguientes versículos 9 al 13. Él llegó allí a una cueva donde pasó la noche. Y al final dice que el Señor le preguntó, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí, Elías? ¿Y qué le respondió Elías a Dios? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Y el Señor dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro, un silbo apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces la voz le dijo, de nuevo, ¿qué haces aquí, Elías? Él llegó después de ese recorrido, encontró una cueva y se metió a dormir en ella. La última vez que lo habíamos visto, si saltamos a la escena previa, estaba durmiendo bajo un arbusto. Bueno, pues después de 40 días y 40 noches viajando sin parar, sí, admito, probablemente estaba cansado y necesitaba descansar. Pero por lo visto su ánimo no había mejorado. Y en esa situación viene Dios y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Te han hecho alguna vez esa pregunta? Por lo general, creo que tiene un tinte de confrontación ese tipo de preguntas. Es como si nos dijeran en el fondo, ¿no deberías estar acá? ¿Qué haces aquí? Y la respuesta de Elías demuestra que ni siquiera él sabía qué hacía allá. Él dijo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es el mismo tipo de respuesta que uno tiende a dar cuando es sorprendido en esa pregunta, con esa pregunta, ¿qué haces aquí?
No damos respuestas reales, no damos explicaciones concretas, sino que tratamos de justificar por qué estamos en ese lugar, por qué resultamos ahí, pero no nos atrevemos a decir con franqueza qué estamos haciendo en ese sitio. Él dijo que tenía un vivo celo por Jehová y está tratando de justificar que ese vivo celo de Jehová era lo que lo había llevado a ese sitio, pero si miramos bien, y no me concuerda mucho, porque el vivo celo de Elías lo llevó a confrontar al pueblo. Él fue el que le dijo: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar vacilando entre dos ideas, saltando de un Dios a otro? El vivo celo de Jehová por Jehová lo llevó a desafiar a los profetas, a decirles: pongan su sacrificio y oren a su Dios, a ver si Él les envía fuego, y yo haré lo mismo, a ver si el mío envía fuego, y el que envía fuego, ese es el Dios real. El vivo celo lo llevó a degollar a esos profetas. ¿Cómo podía entonces él ahora tener tanto miedo de que le quitaran la vida? Lo que pasa con Elías es que no supo responder y buscó la respuesta más elaborada para que sonara justificable. Tengamos cuidado con eso, porque también nosotros caemos en eso. Podemos espiritualizar nuestras respuestas, tratar de darles un tinte de santidad, de bondad, pero puede que estemos en un sitio o haciendo lo que no nos corresponde o lo que no conviene. Dios, por su parte, en realidad no necesitaba una respuesta. La pregunta no era para aclararle las cosas a Dios, sino para aclararle las cosas a él mismo, Elías. Con paciencia Dios le dijo que saliera de la cueva, que se presentara delante de Dios. Y lo que vemos es un evento asombroso de Dios revelándose a su siervo Elías. Primero sale y escucha y ve un viento, hay un viento fuerte que rompe las rocas, que derriba las rocas. Piensa bien en eso. El viento de Dios, el viento que Dios mueve rompe las rocas. El Dios poderoso que había cuidado tanto a Elías, con solo soplar rompe las rocas. Y Elías estaba huyendo de la amenaza de una mujer pagana. Luego debió ser pues todo aterrador. Imagina cómo sería eso. El mismo monte temblaba, hubo un gran terremoto. Luego hubo un fuego y Dios no estaba en el fuego tampoco. En ninguno de esos lugares estaba Dios, ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Me imagino presenciar algo así. Yo pienso que al ver el viento ya diría: este es Dios. Y luego siento el terremoto: no, aquí sí es Dios. Y luego veo el fuego y no, ahora sí. Pero ni siquiera. Dios estaba era en el susurro, en el silbo apacible. Es el mismo monte, pensémoslo bien, y me atrevo a pensar que la misma cueva donde Dios se reveló a Moisés en Éxodo 33, donde Dios pasó proclamando su nombre: Dios grande, misericordioso, glorioso, poderoso, grande en misericordia, que no da por inocente al culpable. Ese Dios que se reveló en ese monte a Moisés, ahora estaba revelándose en ese mismo monte a Elías. Debió ser impresionante. Si yo estuviera presente ahí, me temblarían las piedras. No había él ya recuperado el aliento cuando finalmente entendió qué estaba sucediendo. Lo último que presenció fue el silbo apacible y delicado, y ahí sí salió, se cubrió, y fue en ese punto que escuchó nuevamente la voz de Dios. Dios estaba en el silbo apacible y delicado. Es verdad que Dios puede sacudir nuestras vidas con vientos, con terremotos, con fuego. Y puedo hablar figurativamente o también literalmente. Puede hacerlo tanto en sentido literal como figurado. Pero Él se puede revelar a nosotros de muchas maneras, pero siempre hay un propósito cuando Él lo hace. Dios quiere que lo conozcamos en el silbo apacible y delicado. Dios quiere que entendamos, que lo conozcamos en la paz.
Creo que Dios quiso captar la atención de Elías. Quería tener su corazón dispuesto a escuchar. Y por eso usó el viento, y por eso usó el terremoto, y por eso usó el fuego. Y cuando llegó el silbo apacible y delicado, Elías reaccionó. Se cubrió, salió de la cueva y se puso a la entrada. Ya estaba listo para escuchar a Dios. Ya estaba todo preparado, el corazón finalmente estaba listo. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué haces aquí, Elías? Alcanzo a percibir el tono insistente y aún el amor de parte de Dios. Con toda la paciencia confrontó a su profeta. Con todo el amor volvió a preguntar. Y piensa tú en esa pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Piensa en esa pregunta para ti también. ¿Qué haces tú aquí? Yo creo que Dios también quiere hacernos esa pregunta. ¿Qué haces aquí o qué haces allá? ¿O qué estás haciendo? Si Dios te preguntara esto mismo ahora, ¿qué le responderías? ¿Darías una respuesta real o te irías por las ramas, como lo hizo Elías? ¿Sabes qué estaba haciendo Elías ahí? Elías no estaba haciendo nada. Nada en lo absoluto. Esa es la cruda realidad. Y es muy probable que esa también sea tu respuesta a la misma pregunta. Quizás estás buscando rumbos de satisfacción, buscando agradarte en otras cosas, alejarte, estar solo, estás buscando tu felicidad, estás buscando hacer lo que quieras. Pero mientras no estés obedeciendo a Dios, no estarás logrando mayor cosa, no estarás logrando nada. Quizás logres algo, quizás puedas sentirte que algo cambia, sentirte cómodo, pero al final de cuentas, lo que estés haciendo no tendrá valor eterno. Seth Stud dijo, solo tenemos una vida que pronto pasará. Solo lo que se haga por Cristo es lo que verdaderamente perdurará. Solo tienes una vida. ¿Qué vas a hacer con ella? Va a pasar y de hecho está pasando. El tiempo no se detiene. Lo que se haga para Cristo es lo que verdaderamente perdurará. Dice los siguientes versículos 15 al 18. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Después que Dios le hizo una vez más la misma pregunta y Elías dio la misma respuesta, Dios ya le empieza a poner las cosas claras. Olvídate de lamentarte, de sentirte tan mal, de sentir compasión de ti mismo, de pensar que aquí es donde debes estar, que en la soledad, que eres el único, que no hay nadie más como tú, que por eso tienes que estar solo, que te van a matar. Olvídate de eso, Elías. Es hora de ponerse a trabajar. Tienes que trabajar. Tienes que darte a la tarea. Y piensa un poco eso, al mirar lo que él recorrió desde Beerseba hasta Horeb o el monte Sinaí, pues en realidad Elías no debía haberse tardado tanto tiempo en llegar a Horeb. Un ritmo no tan exigente de 20 kilómetros diarios descansando cada noche para recorrer una distancia de unos 450-500 kilómetros tardaría unos 25 días en llegar.
Y no quiero juzgarlo severamente, pero creo que Elías divagó por muchas partes hasta llegar a Oreb. Caminó despacio, tomó caminos largos, ahora caminaba hacia atrás en tramos. Estaba evitando sus responsabilidades y por eso Dios le preguntó: ¿qué haces aquí? Después de la segunda respuesta, Dios ya no le dio más espacio para sus rodeos. Era hora de volver al ruedo y de hacer lo que le correspondía. Recibió las nuevas instrucciones. Tienes que ponerte a trabajar. Unge al rey de Siria, unge al rey de Israel y unge a tu reemplazo también. Y Dios le dice: y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Dios finalmente le dijo lo que tenía que escuchar. Él estaba ensimismado, envuelto en sus pensamientos y en su depresión, sintiéndose solo, abandonado y amenazado. Completamente envuelto en su depresión. Como dice la canción, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones estaba Elías. Necesitaba que alguien lo pusiera en su lugar y Dios vino y le dijo: no, mi hijo, no, Señor, es hora de olvidarte de ti mismo y de ponerte a hacer lo que tienes que estar haciendo. No lo dejó en esa condición, tenía trabajo que hacer y debía darse cuenta que él no era el único. Aunque alcanzo a entender un poco por qué se sentía solo. Porque si hay un camino solitario en la vida, ese es el de la obediencia a Dios. Dios le estaba diciendo aquí que haría que quedaran en Israel 7,000 que no doblaran su rodilla ante Baal y no le besaran. Y puede parecer una cifra significativa y en cierto modo pues lo es, pero en realidad no lo es tanto. Si miramos, el último censo registrado en Israel fue unos 100 años antes que lo hizo David. Y cuando hizo ese censo, la zona de Israel, lo que es el reino del norte, dio un resultado de unos 800,000 hombres. Solo se censaban los hombres en capacidad de salir a la guerra. Y así que estamos hablando de una cifra de 800,000, si lo redondeamos dándole una relación de 3-1, o sea, por cada hombre que contaron, había 3 personas más, contando mujeres, contando niños, y también contando levitas, que los levitas no los contaron en esa ocasión. Ese censo fue incompleto y fue un caos. Dios envió un castigo para Israel porque David no debía hacer ese censo. Pero si hacemos esa relación, estaríamos hablando que aproximadamente unos 100 años antes, la población del norte de Israel, de lo que era el reino del norte, podría estar alrededor de unos 2,400,000 habitantes. Estos son cifras muy mesuradas, muy por debajo. Si miramos y comparamos, 7,000 personas equivale al 0.29% de la población. Este porcentaje nos muestra lo dramática que era la situación. Solo el 0.29% de la población de Israel aparentemente no se había inclinado ante Baal. Una cifra muy baja. Israel estaba sumido en una perversa idolatría y una gran minoría era la que había sido fiel a Dios. El camino de la obediencia es en contravía y es muy solitario, pero vale la pena seguirlo. El gran héroe de la fe, el gran profeta Elías, deseó morirse. Quiso estar solo y huyó al desierto y divagó por muchos lugares, quizás solo para alejarse de su realidad a la que tuvo que aterrizar con una simple pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y también está para nosotros: ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo lo que te corresponde o no? ¿Estás obedeciendo o no estás obedeciendo? Porque no esperes que sea demasiado tarde
para reaccionar. Dios te hace la misma pregunta. Si no has reconocido la salvación que hay en Cristo, hazlo ahora. Si no te has arrepentido de tu camino de evasivas y de divagaciones, no dudes más. Arrepiéntete. ¿Qué haces ahí? En lugar de estar haciendo nada, es hora de ocuparnos de hacer el trabajo que Dios nos ha dado. Es hora de obedecer, de verdaderamente vivir una vida que muestre la salvación de Cristo a otros. Vivamos una vida de obediencia y que Dios no nos tenga que preguntar, ¿qué haces aquí? Aceptemos el desafío de obedecer a Dios, de creerle a Dios. Oremos. Señor, gracias por lo que aprendemos de Elías. Hoy hemos visto al hombre real, al de carne y hueso, al que se lamentaba, al que se deprimía, al que huía, al que evitaba sus responsabilidades, al que tuviste que ir a buscar, si se puede decir así, decirle, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo, Elías? Señor, él tenía más trabajo que hacer y se lo diste. Que nosotros no quedemos así, con evasivas, sin reconocer lo que debemos hacer, sino que entendamos que nos llamas a una vida de obediencia, que te obedezcamos, que te creamos, que te sigamos, Señor. Gracias por lo que aprendemos hoy. Señor, que nos levantemos y hagamos lo que nos corresponde y que no nos quedemos ahí, simplemente dando rodeos a la respuesta, tratando de justificar que hay muchas posibles razones para indicar que debemos estar haciendo nada o que debemos estar desobedeciendo. Nada justifica la desobediencia, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser fieles a ti, a verdaderamente obedecerte. En Cristo Jesús oro. Amén.